Y hablé solamente de los encuentros que hubo. ¿Alguien me puede decir quién tuvo un encuentro en la Biblia con Dios? Moisés. ¿Alguien más? Pablo, Jacob. Y vamos a abrir la Biblia en Génesis 32, 24. Dices con un amén cuando lo tengas. Amén. Mira lo que dice la Biblia en el nombre de Jesús en Génesis 32, 24. Dice, quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y este se le deslocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendiga, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió entonces. Entonces el hombre le dijo, ya no se llamará Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar le bendijo Jacob. Llamó a ese lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Amén. El martes pasado yo te prediqué de un encuentro con Cristo. Necesitamos tener encuentros a diario con Cristo. ¿Para qué? Para poder salir adelante en esta vida y para poder salir adelante en la vida cristiana. Recordemos que antes no se les llamaba cristianos, sino se les llamaba los del camino. Tuvieron un encuentro, vinieron al encuentro con Cristo, se les llamó cristianos, y luego vino el Espíritu Santo y esto les hizo una transformación y ya se llamaban cristianos, ya se llamaban hijos de Dios, seguidores de Cristo. Pero cuando pasa el encuentro tiene que venir una transformación. Jacob ya no se llamaba Jacobo, sino se llamó Israel. Hubo un cambio. Y eso es lo que tiene que haber en los cristianos. En el cristiano, en el Hijo de Dios, tiene que haber cambios cuando tú tienes un encuentro con Cristo. Los cambios del Hijo de Dios se tienen que ver siempre. ¿En qué? En la actitud, en forma de hablar, forma de expresarse con la gente, forma de respetar, forma de ver los valores que tenemos. Respeto, amor, paz, gozo, todo ese tipo de cosas. Pero necesitamos entender que el encuentro con Cristo hace cambios en tu vida. Si tú no tienes cambios en tu vida, quiere decir que te falta tener el encuentro con Cristo. Amén. Por desgracia, muchas de las iglesias y mucha gente dice ser cristiana, pero no tiene cambios en su vida, y esto hace que no puedan llamarse cristianos realmente. ¿Por qué? Porque el encuentro con Cristo proporciona cambios al instante. Amén. Unos duran un poquito más, pero otros son cambios al instante. Es como la mariposa. ¿La mariposa cómo empieza? Como oruga, como gusano. Como oruga, no lo sigue el gusano. Oruga, gusano, pues es lo mismo. Lo mismo. Oruguita. Es una oruga, es un gusano. El capullo. Ah, primero el capullo y luego el No, gusano. nace como oruga. Ah, No, primero es un gusano y luego ya pasa la crisálida. crisálida, que es el capullo, y luego ya sale como mariposa. Ah. Nosotros empezamos como gusanos, se podría decir. Llegamos, tenemos el encuentro con Cristo y empezamos a la crisálida, donde es el proceso que tenemos para tener un cambio en el cual ya salimos como mariposas. Pero tuvo que haber un proceso en el cual tuvimos que aprender y tuvimos que empezar a cambiar. El cristiano necesita cambiar. ¿Para qué? Para mantener la diferencia dentro de las iglesias y dentro de su familia. Amén. Si tú te llamas cristiano y sigues siendo la misma persona de hace 10 años, cuando no estabas en la iglesia todavía no tienes el encuentro con Cristo. Necesitamos cambiar y hacer la diferencia en los demás. ¿Alguien que tuvo otro encuentro con Cristo y también cambió al instante? Pablo. Se llamaba Saulo de Tarso. Y dice la Biblia que iba caminando y que de repente una luz lo resplandeció y cayó
Punto muy importante, no cayó ni de un caballo ni de un camello. La Biblia no dice que cayó de ese tipo de cosas. Simplemente dice que cayó. No se sabe de qué cayó, si iba caminando, si iba en un camello, en un caballo, no se sabe. Simplemente cayó y al instante fue transformado. Tuvo el encuentro con Cristo. Y después de esto le dijeron, ¿sabes qué, Saulo? Ve a esa ciudad y va a la calle que se llama Derecha, porque ahí te van a sanar, porque quedó ciego. Saulo era una persona de alto nivel. Como si yo le dijera al presidente que fuera a tirarme la basura de mi casa, ¿qué me diría? Que te botaras. Que me votara. Saulo era una persona de alto rango, estudiado a los pies de Gamaliel, doble nacionalidad, sabio en la Torá, sabio en la ley. O sea, era una persona que si tú le decías que hiciera algo no te iba a hacer caso. ¿Por qué? Porque él era un líder. Pero al momento en que tuvo el encuentro con Cristo hubo un cambio. De la soberbia que él traía, él empezó a obedecer. Y adivina que fue a la calle Derecha, y donde fue sano, donde estuvo días ayunando, y después de eso se convirtió en Pablo, que fue la persona que escribió casi todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hubo un cambio y una restauración en su vida. Y es a lo que tenemos que llegar en la iglesia, es a lo que tenemos que llegar dentro del cristianismo. La gente tiene que ver cambios en nosotros. Si no ve cambios en nosotros, si no ve madurez, si seguimos siendo los mismos de cuando empezamos en la iglesia, lo que estamos ahorita, tiene que haber encuentros con Cristo. A lo mejor estamos en el proceso, pero en el proceso también hay cambios. ¿Por qué? Porque el gusano no se queda como gusano, se transforma en un capullo. Y en el capullo, esos días que está durando, se está convirtiendo en una mariposa día con día. De repente un día le sale una ala, de repente otro día le sale otra ala, le sale otra tenaza, otra. Y poco a poco se va convirtiendo en la mariposa que debe de ser. El cristianismo así tiene que ser, tiene que estar constantemente con cambios. ¿Para qué? Para poder llegar a lo que realmente quiere Dios en nosotros. El estar con chismes, con críticas, estar ahí con envidias, con todo ese tipo de cosas, necesitamos dejarlo atrás. ¿Para qué? Para poder empezar a vivir lo que Dios quiere en nuestras vidas, que es empezar a restaurar lo que se ha caído, lo que el diablo ha destruido. Amén. Aparte, tu familia te tiene que ver cambiado a ti para que pueda venir a Cristo. Tu familia tiene que ver a Cristo en ti para que ellos puedan acercarse a Cristo. Si esto no pasa, nunca se van a acercar a Cristo. Necesita haber cambios. Te voy a hablar un poquito de los cambios. Mira, vamos a Tito 1:7. Mira lo que dice la Biblia en el nombre de Jesús. El obispo, ¿saben qué es el obispo? Sacerdote. El sacerdote, ¿qué somos nosotros? Reyes y sacerdotes. Entonces es la persona que está a cargo o está en liderazgo, lo podemos decir, dentro de la iglesia, pero también que sea la cabeza del hogar. Pero como tú también eres sacerdote, rey y sacerdote por Cristo, por medio de Cristo, también somos obispos. Entonces aquí está hablando, dando un instructivo a lo que Dios quiere que tú seas por medio del cambio en Cristo cuando tienes el encuentro. Mira lo que dice: el obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe de ser intachable. ¿Cómo dice ahí donde viene en tu Biblia? Sea irreprensible. Irreprensible, intachable. ¿Qué quiere decir? Que sin ningún error, que la gente no vea que estás mal o bien, simplemente que estés conforme a las cosas de Dios. Aquí dice no arrogante. ¿Cómo dice en tu Biblia? Dice no soberbio, no iracundo. No soberbio, que no se crea más que los demás. Ni iracundo, ni borracho, Cuidado al vino. ni violento. ¿Cómo dice en tu Biblia? Pendenciero. Pendenciero es violento, que se aira por cualquier cosa, que llega un hermano y no lo saluda y ya está enojado, ya se la está rayando. Ni codicioso, que llega un hermano en un carro mejor que el tuyo y que ya lo quieras, tampoco puede ser. De ganancias malavidas, al contrario, debe ser
hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. La Biblia viene muy claro cómo tienes que ser tú como cristiano. Si tú no eres una persona conforme a lo que dice la Biblia, necesitas tener encuentro con Cristo. Amén. Necesitamos empezar a tener cambios como seres humanos y como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que la demás gente empiece a ver que nosotros sí estamos apegados a Cristo. Si somos violentos, si somos egoístas, si somos soberbios, no tenemos un encuentro con Cristo, porque cuando viene un encuentro con Cristo empiezas a cambiar. Moisés cambió cuando tuvo un encuentro con Cristo, dice que su rostro resplandecía. Pablo cambió cuando tenía un encuentro con Cristo. Jacobo cambió cuando tuvo un encuentro con Cristo. Tiene que haber cambios en tu vida para que la demás gente pueda entender que Cristo sigue vivo y que sigue haciendo cosas extraordinarias. Sí, amén. Si yo voy a una iglesia y no veo cambios en la gente, quiere decir que no tenemos al Espíritu Santo, que Cristo, o que nosotros somos tan soberbios que no dejamos que Cristo haga cambios en nosotros. ¿Y en qué estamos ahí? En soberbia. No tenemos la humildad de decir, ¿sabes qué? La regué. No tenemos la humildad de decir, ¿sabes qué? No puedo con esto, ayúdame. No tenemos la humildad de decir, ¿sabes qué? Soy diferente, ayúdame a tener un cambio en esto. La Biblia es muy clara, dice que estas cosas son las que estas personas son las que no han tenido un cambio, las que no han tenido un encuentro con Cristo. Y si te vas más adelante, dice que las chismosas, las críticas, dice que los mentirosos, que los fornicarios, que los borrachos, todos esos tipos de personas tampoco han tenido un cambio, que lo único que van a heredar es el infierno. Mira, ya también voy a terminar con Gálatas 5:17. Me dices con un amén cuando lo tengas. Amén. Mira lo que dice la Biblia. No te estoy contando mentiras. La Biblia es muy clara cuando necesitamos tener un comportamiento y tenemos que tener un cambio como seres humanos. El cristianismo viene a marcar diferencia. Por lo tanto, necesitamos un cambio. Necesitamos entender que si tú ya vienes a Cristo, necesitas cambiar. Necesitamos cambiar nuestras actitudes y nuestro carácter. El carácter no se cambia, simplemente se empieza a someter. ¿Por qué? Porque el carácter siempre lo vas a tener ahí, pero se empieza a someter. Hay una escritura que dice que vino un varón que el rey le encomendó cuidar a un hombre. Le dijo, ¿sabes qué? Tu única obligación es cuidar a este hombre, que no se te vaya. Y el hombre empezó a hacer cosas y de repente ya cuando volteó, ya ese hombre ya se había ido. Pero le dijo al rey, si se te llega a ir ese hombre, va sobre tu vida, si se te va yo te mato. Y lo mató. Cuando hablamos del carácter, nosotros tenemos que entender que ese hombre necesitamos cuidarlo. ¿Para qué? Para que no se pierda. Si se llega a ir ese hombre, nosotros estamos sujetando a nuestra carne. ¿A qué? A la obediencia al Espíritu Santo. Si ese hombre se va a esa causa de nuestra vida, necesitamos entender que hay que tener sujeto a ese hombre en el carácter para que ya no se vaya. Luego lo voy a desarrollar después más estructurado para que veas. Pero mira lo que dice en la Biblia. En Gálatas 5:17. Porque este desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual,
impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Quiere decir aquí que si tú caminas bajo las otras cosas que te dije al principio, quiere decir que no hay cambios. Necesita haber cambios. ¿Para qué? Para que pueda haber un cristianismo verdadero. Amén. Amén, aleluya. Dentro de las iglesias se maneja mucha gente, por desgracia, diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, diferentes actitudes que muchas veces rozan. Pero si una persona te roza y tú le contestas, ya no estás entrando y caminando bajo el Espíritu Santo y no hay un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque estás siendo igual que ella. Cuando tú te defiendes, la Biblia dice que hay que poner la otra mejilla, que hay que empezar a caminar en cambios. ¿Para qué? Para que la demás gente empiece a entender que Dios es el que hace la obra. Amén. Amén. Necesitamos dejar todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si caminamos bajo chismes, bajo críticas, si caminamos bajo iras, bajo celos, bajo envidias, bajo distinciones, bajo todo este tipo de cosas, la iglesia no va a poder subir a otro cambio. O la presencia de Dios no va a poder llegar a otro nivel. ¿Por qué? Porque seguimos en el mismo. Lo mejor ya Dios quiere que ya seamos la mariposa de la que te platiqué ahorita, pero seguimos en el capullo. Ya nos vamos a quedar encerrados hasta que aprendamos que en la iglesia se tienen que cambiar las actitudes. Amén. También en tu hogar se tienen que cambiar las actitudes. También necesitamos entender que la humildad, el gozo, la paz, el agradecimiento, la verdad, todo este tipo de cosas son cosas que nos ayudan a nosotros. Pero si lo revolvemos con mentira, con ira, con celos, no hay un cambio y seguimos en el intermedio. Necesitamos quitar todo esto para que Cristo venga a nosotros y nos haga un hombre recto, una mujer recta, una mujer que esté dedicada al 100% al Espíritu Santo. Sí, amén. Todo este tipo de cosas la Biblia lo habla muy claro. Si eres de allá o eres de acá, así te lo dice Dios. Si tú eres fornicario, te vas a ir al infierno. Si tú eres el gozo, paz, vas a estar en el cielo. Si tú eres criticona, chismosa, mentirosa, celosa, todo este tipo de cosas, te vas a ir al infierno. Si tú eres alegre, si tú eres esto, te vas a ir al cielo. Así son las cosas. Hay una izquierda y una derecha. No hay ningún intermedio. Porque la Biblia dice que los tibios los vomitará, les da asco a Dios. Les provoca asco. El que estés lo va a decir así, el que estés de chismoso en este lado y que vengas a adorarlo en este lado, hay tibieza, nomás estás de un lado a otro. Y esas personas a Dios les da asco, a Dios le da náuseas. Y dice que te va a vomitar de su boca, que te va a expulsar, te va a desechar. ¿Por qué? Porque nomás estás en el medio. Necesitamos entender que hay cambios, tiene que haber cambios en nuestra vida. Amén. Y esto nos va a hacer reaccionar. Y esto va a hacer crecer la iglesia. Esto va a hacer que la familia te empiece a seguir. Esto va a hacer que toda la gente empiece a mirar a Cristo en ti y ya no te mira a ti. Sí hay defectos. Yo he comprendido en estas semanas, días, meses, que así como yo tengo defectos, tú también llegas a la iglesia con defectos. A lo mejor no son los mismos, pero todos tenemos los defectos. Y yo no soy nadie para criticar tus defectos, pero también esas personas no son nadie para criticar nuestros defectos. ¿Por qué? Porque todos estamos donde mismo. Todos estamos en un aprendizaje en el que tenemos que cambiar, en el que tenemos que empezar a que vean a Cristo Jesús en nosotros. ¿Para qué? Para que la demás gente también quiera cambiar. Sí, amén. Si yo voy y predico, pero no ven a Cristo Jesús en mí, no ven la humildad, no ven la fraternidad, no ven el amor, no ven el gozo, la gente no va a querer ser como yo. Y recuerda que tú eres representante de Cristo en
en ese lugar. Sí, amén. Aleluya. Necesitamos crecer como familia, crecer como iglesia, pero tener esos cambios, decir, ¿sabes qué? En esto la riego, pues vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto. ¿Sabes qué? En esto fallo, pues vamos a cambiar esto. ¿Por qué? Porque ya no quiero fallar en esto. Necesitamos entender que Cristo es el Dios de cambios. Amén. Una mejora continua. Es lo que Dios quiere, estar mejorando continuamente. Y eso va a hacer que tú crezcas en tu talento, en tu propósito y en tu don. Amén. Pero el cambio es importante en tu vida. Amén. Tu manera de hablar, tu manera de actuar. Yo no me voy tan religioso y tu manera de vestir, no, ¿por qué? Porque pues Dios te mira así como eres. Dice la Biblia no dice que te vistas con corbata y con falda y con velo en acá. No, simplemente que te vistas decorosamente. Amén. Eso es lo único que dice la Biblia acerca de la vestimenta. No dice que tengas que llevar corbata para que puedas predicar, o no dice que tienes que ir fajado, no dice que tienes que llevar velo, no dice todo ese tipo de cosas. Tampoco dice que no puedas saltar dentro de la iglesia o que sí puedas saltar, no dice. Pero necesitamos tener cambios, salir de esos paradigmas en los que la gente dice que a la iglesia se tiene que ir así porque si no, no te dejan entrar, no. Necesitamos entender que a la iglesia se reciben todos con defectos o sin defectos. A lo mejor más pecadores que tú, menos pecadores que tú, más sabios que tú, más inteligentes que tú. A la iglesia se recibe todo con amor. Amén. Esto lo entendí, un pastor nos decía el domingo, ¿sabes qué? A la iglesia hay médicos y a la iglesia va a venir muchos enfermos. A lo mejor muchas veces van a quererte contagiar de esa enfermedad. Pero tú como doctor, como enfermero, vas a tener que servir con amabilidad y con amor. Y como médico vas a intentar hacer hasta lo imposible porque esa persona se cure. Así que si en tus posibilidades está el poder ayudar a una persona, que esa persona pueda crecer en Cristo, ayúdala. Eso va a hablar bien de ti y eso va a hacer que tú tengas cambios. Y esa persona también va a tener cambios. ¿Alguna Amén. duda? ¿Algo que quieras decir? ¿Algún tema que quieras para el próximo martes? Bueno, próximo martes. No, el jueves voy a hablar eso. Los martes vemos pues. Invita a personas, invita a tu vecino o vecina. Te digo, yo creo que esto puede crecer de una manera extraordinaria. Yo Amén. sigo orando y sigo creyendo que va a venir gente aquí lastimada, que va a venir gente que por una u otra circunstancia la han dañado, la han ofendido. Y necesitamos capacitar gente, ¿para qué? Para que tú puedas recibirla con los brazos abiertos, para que tú puedas recibirla con amor, con fraternidad, con paz, para que tú puedas recibirla en esa fraternidad que tiene que haber en las iglesias. Sí, amén. Necesitamos entender que muchas veces vienen más inteligentes que nosotros, muchas veces vienen más sabios que nosotros, pero si Dios ya te puso aquí, Dios ya te puso por algo y es porque tú eres apoyar y es para ayudar a esa gente a que sane. Así que vamos a orar.